La noche había caído sobre la vecindad como un paño húmedo y pesado. No había estrellas, como si el cielo se negara a mirar lo que ocurría abajo. Las luces parpadeaban sin ritmo, con un zumbido extraño, casi como un gemido. O un lamento. El pasillo central estaba vacío, pero se sentía que había algo más. Un silencio hinchado, incómodo, uno que se quedaba adherido a la piel. Incluso el viento parecía evitar entrar allí. Dentro de la casa número 72, don Ramón permanecía sentado a la mesa, con los codos hundidos en la madera astillada. No tenía sombrero. Lo había dejado caer al suelo tiempo atrás, pero no se había preocupado por recogerlo. Frente a él había papeles arrugados, notas que parecían multiplicarse como cucarachas. Renta vencida. 14 meses. Pago inmediato. Última advertencia. La letra del señor Barriga, normalmente redonda y amable, parecía haber sido marcada con un temblor extraño, casi como si incluso él temiera formar más palabras sobre aquellas hojas. La chilindrina dormía en su cuarto, respirando con dificultad por culpa de un resfriado que se negaba a irse. El sonido suave de su respiración era el único gesto de vida dentro de la casa. Don Ramón la escuchaba, cada inhalación y exhalación, recordándole lo poco que quedaba en su despensa, recordándole que el estómago de su hija ya llevaba 2 días pidiéndole más de lo que él podía dar. Se llevó las manos al rostro, presionando los ojos como si pudiera expulsar de su mente el peso que lo hundía. Pero el silencio, ese silencio pesado de la vecindad, no lo dejaba escapar. Un golpe retumbó en la puerta. Toc, toc, toc. No era el golpe torpe del chavo. No era el golpeteo nervioso del profesor Girafales. Era un golpe seco. Decidido. Frío. Don Ramón se levantó como si hubiera sentido un jalón en la columna. Caminó hacia la puerta y la abrió solo una rendija. Buenas noches, don Ramón, dijo el señor Barriga, con una sonrisa cansada, casi triste. Junto a él estaba Ñoño, con una expresión seria y poco usual. Sus ojos no parecían los del niño sensiblero que solía ser. Eran más rígidos. Mire, señor Barriga, balbuceó don Ramón, frotándose la nuca. No es necesario hacer esto tan tarde, ¿no? Don Ramón, interrumpió el dueño de la vecindad. No vengo a discutir. Solo quiero recordarle que mañana, sin falta, debo recibir al menos la mitad de lo que me debe. Ya no puedo postergarlo más. Pero mañana, repitió con una calma inquietante. A primera hora. Don Ramón quiso protestar. Quiso suplicar. Pero la mirada del señor Barriga tenía un filo extraño, como si detrás de ella hubiese algo acumulado por mucho tiempo. Y lo peor. Don Ramón sabía que no podía culparlo. Eran 14 meses. Ñoño habló por primera vez. Mi papá no quiere problemas, don Ramón. El tono no era amenazante, pero su frialdad sí lo era. Y entonces pasó algo raro. Las luces del pasillo parpadearon otra vez. Pero esta vez con más intensidad. El aire se volvió más denso, como si algo invisible hubiera atravesado el corredor. Las sombras se estiraron un segundo más de lo debido. Solo un segundo. Pero suficiente para que 3 personas sintieran que algo en la vecindad estaba cambiando. ¿Sintió eso?, preguntó don Ramón, mirando a los 2 visitantes. ¿Sentir qué?, respondió el señor Barriga, pero su voz se escuchaba apagada. Nada. Supongo. Cuando la puerta se cerró, don Ramón sintió que todo el aire que había retenido se escapaba de golpe por su nariz. Apoyó la espalda en la madera y dejó que su cuerpo resbalara lentamente hasta quedar sentado en el piso. Sabía que no conseguiría ese dinero. No en un día. Y sin embargo, no era eso lo que lo tenía helado. Era la sensación. La misma que desde hacía semanas se iba acumulando en su nuca cada vez que caminaba por la vecindad.
Alguien lo observaba. Incluso cuando estaba solo. A veces el pasillo parecía más largo. Otras, más estrecho. A veces escuchaba un murmullo que desaparecía al voltear. Pero no había nadie. Ni doña Florinda, ni el chavo, ni la bruja del 71. Nadie. Era como si la vecindad misma respirara. La mañana llegó gris. El sol parecía haberse olvidado de salir por completo. Don Ramón salió de la casa, con su gorra torcida, la camisa arrugada, y un temblor en los dedos que no podía controlar. El chavo estaba sentado en el barril, mirando al piso. Don Ramón. Dijo en un murmullo difícil de reconocer. Anoche escuché. Como pasos. Pero no eran de acá. Debe haber sido el viento, chavo. El viento no susurra nombres. Don Ramón se detuvo. ¿Qué nombres? El chavo tragó saliva, nervioso. El suyo. Antes de que don Ramón pudiera responder, apareció Kiko, pálido como un papel. Mamita dice que anoche vio una sombra afuera de nuestra casa. Dijo con voz temblorosa. Una sombra muy alta. Y se quedó mirándonos por la ventana. Da. Respondió don Ramón, tratando de sonar despreocupado. Debe ser un mal sueño. Pero sabía que en esa vecindad los sueños nunca eran solo sueños. Doña Clotilde apareció desde su puerta, sosteniendo una taza humeante. Don Ramón. ¿Puedo hablar con usted un momento? Él no quería, pero algo en su tono lo obligó. Entró en la casa de la bruja del 71. Adentro olía a hierbas, a humedad. Y a un perfume dulce, demasiado dulce, como si tratara de cubrir algo más. Usted necesita dinero. Dijo ella sin rodeos. Don Ramón abrió los ojos sorprendido. ¿Yo? ¿Cómo lo sabe? Aquí se sabe todo. Respondió ella, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Y puedo ayudarlo. Don Ramón se tensó. ¿Cómo? Doña Clotilde lo miró fijamente. Luego habló en un susurro que sonaba casi como un canto. Hay trabajos que pagan bien. Trabajos para hombres decididos. Hombres que no pueden esperar más. Don Ramón sintió un escalofrío. No por la oferta, sino porque ya sabía a qué se refería. Lo había escuchado en las calles. En esquinas oscuras. En los murmullos de la ciudad. Yo no soy un delincuente. Dijo él. No aún. Respondió ella. Pero cuando la necesidad muerde lo suficiente. Todos aprendemos a hacerlo. La taza que ella había tomado tembló involuntariamente, y un hilo de vapor subió retorcido, con un olor extraño, casi metálico. Piénselo, don Ramón. No es por usted. Es por su hija. Él salió sin responder. Pero la frase quedó atorada dentro de su pecho. Como una espina. Esa misma tarde, mientras caminaba por el patio, don Ramón sintió que algo se movía detrás de él. Un roce rápido. Un murmullo. Ramón. Ramón. Él giró. No había nadie. Pero el aire estaba más frío. Y la sombra del barril era demasiado larga para ser solo sombra. Don Ramón apretó los dientes. No tenía dinero. No tenía tiempo. No tenía opciones. Y tenía miedo. No solo de lo que ocurría en la vecindad, sino de lo que él mismo sería capaz de hacer. El día avanzó con una pesadez inusual, como si cada hora se negara a moverse. En la vecindad todo sonaba más fuerte. El goteo del grifo, el crujido de la madera, los pasos de cualquiera que pasara. Era como si el lugar escuchara, como si esperara algo. O a alguien. Don Ramón caminaba sin rumbo entre los pasillos, fingiendo que buscaba trabajo, pero en realidad buscaba aire. Uno que no estuviera tan cargado. Uno que no se sintiera tan cerca de romperse. La mirada de la Chilindrina lo perseguía. No había dicho nada, pero sus ojos preguntaban todo. Ella sabía que algo estaba mal. Sabía que su padre estaba más pálido, más inquieto.
que sus manos temblaban cuando creía que nadie lo veía. Y esa mañana, al despertar, él había encontrado algo inusual sobre su mesa. Un sobre sin remitente. Adentro, solo una frase escrita a mano. Cuando decidas dejar de perder, ven a buscarme. Nada más. Pero él sabía quién lo había dejado. Doña Clotilde. O al menos, eso quería creer. Porque la idea de que fuera otra persona, o otra cosa, era peor. Al caer la tarde, don Ramón caminó hasta la esquina de la vecindad. La ciudad más allá parecía un animal dormido, oscuro, respirando hondo. Autos lejanos, luces parpadeantes, murmullos que no reconocía. Y entonces la vio. Doña Clotilde estaba parada junto a un poste, completamente quieta, como si hubiese estado esperando desde hacía horas. El viento no movía su vestido. Ni siquiera su cabello. Sabía que vendría. Dijo sin saludar. Don Ramón no respondió. Solo escucho. Dijo él, tratando de mantener la dignidad que le quedaba. Ella sonrió, pero su sonrisa no parecía de alivio, sino de confirmación. Hay alguien que quiere conocerlo. ¿Quién? Alguien que siempre está atento cuando la gente ya no tiene salida. Antes de que él pudiera preguntar más, una figura emergió desde la calle oscura. No era un monstruo. No era una sombra sobrenatural. Era un hombre. Pero su presencia tenía algo desajustado. Como si sus ojos no estuvieran mirando a don Ramón, sino a través de él. ¿Tú eres Ramón?, preguntó con voz baja. Don Ramón tragó saliva. Eso dicen. El hombre rió, una risa seca, sin alegría. Bien. Me dijeron que estás necesitado. Muy necesitado. La palabra necesitado sonó tan fuerte como si la hubieran gritado por toda la ciudad. Yo solo necesito un adelanto para pagar una deuda, respondió don Ramón con cautela. Ja. Todos empiezan diciendo eso. Pero la vida es así, ¿no? Te exprime. Y cuando ya no te queda nada, te enseña lo que realmente puedes hacer. Don Ramón sintió que las piernas le temblaban. No porque el hombre gritara. No porque amenazara. Sino porque su voz hablaba con la naturalidad de quien ha visto demasiadas veces a personas quebrarse. Seré claro. Continuó el desconocido. Hay trabajos sencillos que pagan bien. Nada que no hayas visto antes. Necesitamos a alguien discreto. Alguien que la policía no mire dos veces. Alguien como tú. Don Ramón sintió que el aire se volvía más espeso. Si hago estos trabajos, dijo él lentamente, podré conseguir el dinero para pagar la renta. O, conseguirás mucho más, aseguró el hombre. Y rápido. Doña Clotilde lo observaba con una expresión entre orgullo y tristeza, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. El hombre extendió un papel. Es simple, dijo. Llevar esto. Nada más. Don Ramón tomó el sobre. Estaba sellado con una cinta roja. Pesaba más de lo que imaginaba. Y algo dentro parecía moverse con el vaivén de su mano. ¿A dónde? Ya te darás cuenta. Don Ramón retrocedió. No voy a hacer nada malo, Ramón, intervino doña Clotilde. Nadie empieza haciendo algo malo. Solo empiezan tratando de sobrevivir. El viento cambió de golpe, arrastrando un olor extraño, como hierro húmedo. Don Ramón cerró los ojos un segundo, tratando de aclarar su mente. Cuando los abrió, el desconocido ya se había ido. ¿Qué era eso?, preguntó él, mirando el sobre. Una oportunidad, respondió doña Clotilde. Pero su voz sonó más oscura que esperanzadora. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, el ambiente dentro de la vecindad era distinto. Los postes parecían más altos. Las sombras más profundas. En una ventana, don Ramón creyó ver una figura observándolo. Pero cuando parpadeó, ya no estaba.
Kiko lo miró desde la puerta de doña Florinda, con una mezcla de miedo y curiosidad infantil. Mi mamá dice que usted anda raro, dijo con temor. Tu mamá siempre dice cosas de mí, Chilindro. Digo, Kiko. Intentó bromear don Ramón, pero su voz tembló. Kiko frunció los labios. No. Esta vez lo dijo en serio. Desde adentro, doña Florinda cerró la cortina con rapidez. Don Ramón sintió que la vecindad entera se había vuelto más pequeña. O él más grande. O más pesado. Buenas noches, murmuró, avanzando. No hubo respuesta. Al entrar a su casa, la Chilindrina estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Papá. ¿Dónde estabas? Preguntó con un hilo de voz. Don Ramón guardó el sobre dentro de un cajón. Buscando trabajo, tesoro. ¿Y encontraste? A don Ramón se le quebró algo dentro. Tal vez. Algo. La Chilindrina lo miró como si detectara algo detrás de sus palabras. Algo que él no quería que ella viera. Esa noche, mientras su hija dormía, don Ramón sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa. No quería abrirlo. No quería saber. Pero lo necesitaba. Lo miró durante horas. Y cuanto más lo observaba, más parecía que la cinta roja palpitaba suavemente, como si respirara. Afuera, en el pasillo, se escuchó un susurro. No era el chavo. No era Kiko. No era nadie que viviera allí. Era una voz baja, ronca, que llamó. Ramón. El sobre tembló. O quizás tembló su mano. Ya no estaba seguro. Lo único seguro era que había dado un paso del que no podría volver. Uno que no solo cambiaría su vida, sino la de todos en la vecindad. El amanecer llegó sin colores. Era como si el cielo se hubiera resignado a pintarse en tonos apagados. La vecindad completa parecía haber envejecido durante la noche. La pintura más descascarada, los barandales más oxidados, el aire más frío. Don Ramón sabía que no era así. Pero también sabía que últimamente veía cosas que no eran. O que no quería que fueran. Tenía el sobre entre las manos. No había dormido. No había querido hacerlo. Cada vez que pestañeaba, sentía que algo se acercaba por detrás. Algo que no respiraba. Algo que no caminaba. Algo que solo esperaba. Ese sobre era su entrada al trabajo, al dinero, a la posibilidad de pagar la renta. Pero también era la puerta a algo que no comprendía. La Chilindrina despertó y lo vio sentado frente a la mesa, inmóvil. Papá. ¿Otra vez no dormiste? Él trató de sonreír. ¿Qué va, hija? Dormí un montón. Ella miró sus ojos rojos. Su piel grisácea. Sus dedos crispados. Me da miedo que salgas. Susurró. Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Pero sabía que no tenía opción. A primera hora, había dicho el señor Barriga. Y era casi hora. Guardó el sobre dentro de su camisa y besó la frente de la Chilindrina antes de salir. Ella lo abrazó tan fuerte que por un segundo él consideró no ir. Pero solo un segundo. La necesidad lo empujó más que el miedo. En la esquina, doña Clotilde ya estaba allí. Como si no se hubiera movido desde la noche anterior. ¿Lo abriste? Preguntó. No. Mejor. Algunos comienzan a perderse cuando lo hacen demasiado pronto. Don Ramón no entendía la frase, pero tampoco quiso preguntar. Ella señaló hacia el final de la calle, donde un coche negro esperaba con el motor encendido. No tenía placas. Ahí te llevarán. Dijo. Haz lo que te pidan, Ramón. Y vuelve. Con dinero. Don Ramón avanzó con pasos pesados. Cada paso parecía resonar en el suelo como un golpe hueco. Al llegar al coche, una puerta se abrió sola, sin que él quisiera fijarse en quién la había empujado. Se subió. La puerta se cerró. Y el coche arrancó. El trayecto fue silencioso. Demasiado silencioso. El conductor no habló.
No lo miró. Ni siquiera parecía parpadear. El sonido del motor era monótono, pero detrás de él, en algún punto del vehículo, don Ramón creyó escuchar un murmullo bajo. Una respiración. Un roce. Algo inquieto. Cuando quiso mirar hacia el asiento trasero, el conductor habló por primera vez. No mires. La voz era tan fría que le heló la espalda. Don Ramón obedeció. El coche se detuvo frente a un edificio abandonado. La fachada estaba cubierta de grafitis viejos, ventanas rotas y un olor a humedad que se colaba incluso con las puertas cerradas. El conductor le entregó una llave. Entra. Deja el sobre en la mesa del fondo. Y sal sin mirar atrás. ¿Eso es todo?, preguntó don Ramón, sintiendo que su voz se quebraba. Eso es todo, repitió el hombre. Don Ramón bajó del coche. El edificio parecía respirar. Era un susurro leve, como de madera acomodándose. O como algo que se movía entre las paredes. Entró. Era oscuro. Tan oscuro que apenas podía distinguir las formas. El suelo tenía manchas que prefería no analizar. El aire estaba frío y húmedo, como si el lugar guardara secretos que llevaban demasiado tiempo sin ser contados. Avanzó hacia la mesa del fondo. Estaba inclinada, vieja, llena de marcas. Dejó el sobre encima. Sintió que algo dentro del sobre vibraba un segundo, como si reaccionara al contacto. Antes de poder alejarse, escuchó un ruido. Un paso. No humano. No firme. Un arrastre suave. Sintió una presencia detrás de él. El aire se tragó todos los sonidos. Incluso su respiración. La voz llegó tan cerca que casi sintió el aliento en su cuello. Ramón. Él cerró los ojos. No mires. Se ordenó en silencio, repitiendo las palabras del conductor. La presencia se movió alrededor. Como si lo examinara. Como si esperara que se diera la vuelta para verlo. Don Ramón apretó los dientes. Y corrió. Corrió sin razonarlo, sin mirar, sin pensar. Salió del edificio y lanzó la llave al suelo. Llegó al coche. El conductor lo recibió con una expresión neutra. Bien, dijo. Ya está hecho. ¿Qué? ¿Qué había ahí?, preguntó don Ramón temblando. No preguntes. Lo importante es que cumpliste. El coche arrancó sin una palabra más. Para cuando volvió a la vecindad, el cielo estaba aún más gris que antes. Como si supiera lo que él había hecho. O lo que había dejado atrás. En la entrada de la vecindad estaban todos. Doña Florinda con gesto desconfiado, Kiko escondiéndose detrás de ella, el Chavo mirando fijamente como si intentara descifrar algo invisible, el profesor Girafales cruzado de brazos, el señor Barriga con el ceño fruncido y ñoño mirando al piso. Don Ramón, dijo el señor Barriga. Vine por la renta. Y esta vez. No voy a esperar más. Don Ramón abrió la boca para responder, pero sintió que algo dentro de su camisa se movía. El sobre. Pero si lo había dejado en la mesa. No. El sobre no estaba allí. Lo que se movía era algo frío. Algo que se arrastró por su piel como un hilo helado. El Chavo lo vio y retrocedió. Don Ramón, balbuceó. Algo viene con usted. La voz del niño se quebró en un susurro de puro miedo. Don Ramón retrocedió un paso. Yo no quise. Un murmullo surgió desde el interior de la vecindad. No venía de nadie, sino de todas partes. La Chilindrina salió corriendo de la casa. Papá. Pero en cuanto se acercó, algo detrás de don Ramón pareció hacerse más grande. Él sintió el peso de una sombra que no tenía forma humana. No necesitó verla para entender que había regresado acompañado. El señor Barriga retrocedió, aterrado. ¿Qué es eso? Todos sintieron el aire cambiar, volverse más espeso, más oscuro.
Y entonces, por primera vez en su vida, don Ramón sintió que la vecindad entera lo rechazaba. Que lo expulsaba. Que algo dentro de ella sabía lo que él había hecho. Y lo que había traído. La voz volvió a sonar. No detrás de él. No alrededor. Sino dentro de su mente. Ramón. Ya no pierdes. Ahora. Perteneces. Don Ramón cayó de rodillas. La sombra detrás de él se alzó, invisible para todos, pero presente como un peso insoportable. La Chilindrina gritó su nombre. Él quiso abrazarla. Quiso decirle que todo estaría bien. Pero ya no podía. El trabajo había sido aceptado. La deuda, sellada. La presencia, ligada a él. Y en esa vecindad, donde las risas alguna vez habían llenado los pasillos, solo quedaron gritos, llantos y la certeza de que don Ramón ya no era parte de los vivos. Ni de los muertos. Solo de aquello que nunca debió entrar. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Y don Ramón. Nadie volvió a verlo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.